Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Heather Garrous. Heather Lynn Hodges nació el 8 de febrero de 1969 en Trigger Ridge, en el condado de Jefferson, Colorado, en Estados Unidos. Tuvo una hermana llamada Wendy Jones, quien la consideraba una persona maravillosa y amable, que recibía a todos con una sonrisa y siempre estaba lista para extender una mano amiga. Después de graduarse de la secundaria, Heather ingresó a la universidad. Y fue allí donde conoció a un joven extrovertido llamado Ignacio Garrous, con quien se casó en 1991 luego de varios años de relación. A partir de ese momento, fue conocida como Heather Garrous, al adoptar el apellido de su esposo. Ignacio era un oficial del Departamento de Policía de Greeley. Tenía una vida perfecta con un trabajo donde ganaba bien y con una esposa maravillosa que lo amaba. A los 2 años de casados, Heather comenzó a trabajar como supervisora de una cooperativa de crédito cerca de la Universidad de Colorado, pero continuaba muy dedicada a su esposo, ya que su relación significaba mucho para ella. El 20 de mayo de 1997, el matrimonio dio la bienvenida a su hija Victoria She Garrous. La familia estaba feliz, y Heather aún más, pues sentía que su hogar estaba completo y disfrutaba plenamente el ser madre. Pero esa felicidad se vio empañada poco después, ya que Heather tuvo que enfrentar la muerte de su padre, quien falleció a causa de un ataque al corazón, y posteriormente su madre murió víctima de un cáncer. La mujer cayó en un estado depresivo y también empezó a mostrar pensamientos recurrentes que alimentaban su miedo de morir joven. Durante mucho tiempo su vida se volvió aburrida y rutinaria. Solo tenía fuerzas para salir a trabajar todos los días, pero apenas llegaba a su casa, tomaba antidepresivos y se encerraba en su habitación, mientras que Ignacio se hacía cargo de la pequeña Victoria. El matrimonio estaba en crisis, pues no tenían comunicación ni tampoco intimidad, y el hombre se sentía abandonado por su esposa. En 2004, Ignacio, debido a sus labores como detective, conoció a una despachadora del 911 que trabajaba en el condado de Wills, que había consolidado sus operaciones de emergencias en Greeley. La operadora, Shauna Louise Bunce Nelson, también era oriunda de Greeley, donde nació el 1 de octubre de 1971. Se crió con sus tíos y su prima Debbie Smith porque su madre no quiso hacerse cargo de ella. Creció creyendo que eran sus padres hasta que se graduó en la secundaria en 1990. Sus tíos pensaron que ya tenía la madurez necesaria y que era el momento de contarle todo. Cuando le revelaron el secreto, la jovencita quedó devastada y se molestó con ellos porque le habían mentido durante tanto tiempo. Shauna siempre estaba buscando el amor y en algún momento conoció a Chris McKay, con quien se casó. En 1992 comenzó a trabajar como despachadora del 911, donde trabajaba un apuesto joven, ayudante del alguacil en el condado de Wells, llamado Ken Nelson. A pesar de que sintieron una atracción casi inmediata el uno por el otro,
No fue sino hasta 1995, cuando ella se divorció de Chris, que comenzaron a salir. Y un año después, en agosto de 1996, se casaron. Tuvieron a su hija Dillon en mayo de 1999. 2 años más tarde, en abril de 2001, nació el pequeño Jordan. La pareja estaba bastante cómoda desde el punto de vista financiero, porque Ken recibía una buena paga. Así, mientras su esposo trabajaba, ella se quedaba en casa cuidando a los niños. A simple vista, el matrimonio parecía perfecto, pero la mujer estaba aburrida de estar todo el día encerrada en casa con los pequeños. Habló con su esposo y decidió volver a su antiguo empleo, ya que le gustaba la emoción del trabajo y los ingresos extra. Fue entonces cuando en 2004 ocurrió la fusión de los servicios de emergencia a Greeley, y Shauna comenzó a coincidir con Ignacio. Al comienzo ambos se encontraban fortuitamente por la ciudad y a veces coincidían en un café cercano donde hablaban sobre cosas de trabajo, pero fue naciendo una amistad y luego comenzaron a contarse los problemas que tenían con sus respectivas parejas, hasta que una noche, en julio de ese año, la relación se volvió más íntima. Un mes después de comenzar su relación extramarital, Shauna conoció a Michelle Moore, quien era ayudante del alguacil del condado de Will, y se hicieron amigas. Michelle le ayudaba a cuidar a sus hijos y salían juntas a tomar y divertirse con sus compañeros, entre ellos Ignacio. Pronto el amorío se convirtió en un secreto a voces entre sus compañeros de trabajo. Ken se enteró de la infidelidad de su mujer luego de leer en su diario sobre la aventura y solicitó el divorcio en 2005. La mujer se mudó con sus hijos a un apartamento, pasaba su tiempo libre con su mejor amiga Michelle y continuó su romance con Ignacio, quien hizo todo lo posible para mantener la aventura en secreto, al menos para Heather. Él no tenía en sus planes separarse de su esposa. Desde afuera parecía un marido cariñoso que le llevaba flores a su esposa, pero por la noche se encontraba con Shauna para tener sexo. Él pensaba que tenía lo mejor de los dos mundos, un hogar y una amante. Pero en julio de 2005, Ignacio se vio entre la espada y la pared. Shauna descubrió que estaba embarazada y se puso muy feliz. De inmediato llamó a Ignacio para darle la buena noticia, y esperaba que él la recibiera con el mismo entusiasmo. Pero cuando ella le pidió que dejara a su esposa, el detective le dijo que no lo haría, y además le dijo algo que la dejó helada. Le pidió que interrumpiera el embarazo. La reacción de Ignacio desconcertó a Shauna, ya que ella lo amaba y estaba dispuesta a formar una familia con él. Sin embargo, el rechazo sufrido la llevó a buscar reconciliarse con su exmarido. Al enterarse de que ella estaba embarazada, Ken frenó los trámites del divorcio y aceptó darle una segunda oportunidad a la relación. Le dijo a Shauna que estaba dispuesto a adoptar al hijo de Ignacio y criarlo como si fuera suyo. La mujer regresó con Ken y continuó con su embarazo. En marzo de 2006, dio a luz al pequeño Christian y renunció a su empleo para quedarse en casa a cuidar a los niños. Sin embargo, no todo estaba bien. Sufrió de depresión posparto y comenzó a tomar antidepresivos. En diciembre de ese mismo año, 2006, Heather se enteró de la aventura de su esposo y se lo contó a su hermana para desahogarse. Confrontó a Ignacio sobre su infidelidad, pero éste lo negó. Sin embargo, después se sinceró y le confesó todo. Heather estaba devastada, y aunque al principio le dijo que no podía continuar con él, luego pensó en poner la situación a su favor y dejar claro quién tenía el poder. Le dijo a Ignacio que no iba a renunciar a su matrimonio y decidió perdonarlo, pero le puso como condición que jamás podría volver a ver a esa mujer y tampoco al hijo de los dos. Ignacio aceptó porque no quería separarse de su esposa y para dejar en evidencia que la historia de infidelidad realmente había llegado a su fin.
El 16 de diciembre llamó a Shauna en presencia de Heather y le dijo que no podían continuar la relación. 2 días después, renunció a sus derechos de paternidad en una audiencia judicial. Su actitud enfureció a su examante, quien no podía entender que no quisiera tener nada que ver con su hijo. Le mandó mensajes a él y a Julian Garraus, el padre de Ignacio, quien estaba al tanto de la relación entre ellos, para que tratara de persuadirlo de no renunciar al pequeño. También le envió una foto del bebé a Heather, junto con una nota para que permitiera que su esposo tuviera una relación con el niño, pero nada dio resultado. Entonces la mujer decidió hacerle pagar a Ignacio su desamor. Le envió mensajes amenazantes a él y a su esposa, pero el matrimonio optó por ignorar las señales de advertencia, lo que resultó ser un gran error, ya que Shauna finalmente tomó el asunto en sus propias manos. El 23 de enero de 2007 comenzó como un día normal en la casa de los Garraus, y Heather salió a trabajar como de costumbre. Más tarde, Shauna condujo el vehículo de su esposo hasta el lugar de trabajo de la mujer y esperó a que saliera. Cuando Heather marcó su hora de salida y estaba en el estacionamiento hablando con sus compañeros de trabajo, una figura con una máscara y una túnica negra emergió de la oscuridad con una pistola. Bajo amenaza la obligó a arrodillarse y luego de decirle que había arruinado su vida, le disparó a sangre fría 2 veces en la cabeza y huyó rápidamente de la escena dejando el cuerpo sin vida de la mujer tirado en el suelo. La policía acudió rápidamente al lugar, después de recibir una llamada inquietante al 911 que decía que la esposa de un oficial había recibido un disparo. Al llegar a la escena, los agentes hallaron el cuerpo de Heather, de 37 años, tirado en el piso en medio de un gran charco de sangre. Las autoridades la declararon muerta y comenzaron a interrogar a los presentes. Los testigos dijeron que quien la agredió habló con voz de mujer y culpó a la víctima de arruinarle la vida. Afirmaron que no había mostrado compasión y que parecía un ataque personal. Señalaron que a pesar de que vestía una túnica oscura y tenía una máscara de Green Reaper en la cara para ocultar su identidad, sabían perfectamente que se trataba de Shauna, quien era la única persona que tenía un motivo para hacerle daño a Heather. Carol Rose, amiga de Heather, dijo a los oficiales que la presunta asesina había tenido una aventura con el esposo de la víctima y que semanas atrás le había mandado mensajes amenazantes, luego que el hombre dio por terminado el romance. Inmediatamente salió una llamada desde el centro de despacho del condado de Will, notificando que la policía buscaba a Shauna. Ken, que se encontraba en una sesión informativa en la sala de escuadra, junto con un compañero de labores, escuchó el anuncio de que su mujer era sospechosa de asesinato. Acompañado de su amigo, Ken salió hacia su casa y consiguió a su esposa al volante de su camioneta. El hombre saltó del auto en el que iba y la bloqueó. Comenzó a gritarle que saliera del vehículo y a preguntarle qué había hecho. Minutos después, llegaron al lugar los detectives de la policía de Greeley y abordaron a la mujer. A pesar de que la habían encontrado vestida de negro y que al revisar el vehículo hallaron debajo de uno de los asientos una máscara igual a la descrita por los testigos, Shauna dijo que no había tenido nada que ver con la muerte de Heather. Durante su interrogatorio, aseguró que había llevado la camioneta de su marido a la licorería para comprar vino. Para justificar la máscara hallada en el auto, dijo que la había comprado para asustar a sus hijos en Halloween. Ante la negativa de la mujer a confesar el crimen, los funcionarios entrevistaron a sus compañeros de trabajo, entre ellos a su amiga Michelle, quien en un comienzo afirmó que no sabía nada sobre el tiroteo, pero los detectives no le creyeron. La mayoría de los entrevistados habló sobre el romance entre ella e Ignacio, quien también fue citado a declarar. En su relato,
El hombre admitió el amorío con Shauna, pero dijo a los investigadores que era posesiva y que se había obsesionado con él. Agregó que cuando terminó la relación, ella comenzó a amenazarlos a él y a su esposa. Cuando los oficiales le preguntaron a ella sobre su relación extramarital, señaló que todo iba bien hasta que ella salió embarazada. Comentó que Ignacio no había tomado bien la noticia y solo pensó en él, ya que no estaba dispuesto a perder su casa ni a hacerse cargo del niño, y le dijo que interrumpiera el embarazo, pero ella decidió tenerlo. Mientras realizaban los interrogatorios, los expertos forenses continuaban analizando la escena del crimen. Los peritos notaron que había un patrón de un neumático cerca del lugar, el cual coincidía con el auto usado por la sospechosa. También lograron recuperar un par de zapatos cerca del área, que tenían residuos de disparos y huellas, por lo que fueron enviados al laboratorio para realizar pruebas de ADN, las cuales coincidieron con el ADN de Shauna. La policía recolectó dentro de la camioneta 3 balas calibre 40, del mismo tipo que las usadas en el crimen. Shauna, que parecía tener respuesta para todo, alegó que su esposo era instructor de armas y constantemente tenía algunas dentro de su auto. Para los investigadores todo empezaba a encajar, pero aún faltaba lo más importante: el arma homicida, la cual no había aparecido. Días después del tiroteo, se presentó un testigo que dijo haber visto a Ken sacar algo del vehículo el día que arrestaron a su mujer. Luego de escuchar este testimonio, los agentes estaban convencidos de que podía ser el arma homicida y que Ken la había tomado para deshacerse de las pruebas que incriminaban a su esposa. Siguiendo esa pista, Ken fue llevado a la comisaría para ser interrogado. En su declaración, negó la versión dada por el testigo, lo que fue corroborado por el compañero que lo acompañó ese día a su casa. Ken tuvo que entregar su pistola, la cual coincidía con los 2 casquillos encontrados en la escena. Fue arrestado y acusado por manipulación de evidencia física. El hombre renunció al cuerpo policial mientras esperaba que se resolviera su situación legal. Luego de recabar las suficientes pruebas en su contra, el 28 de enero, Shauna fue acusada formalmente de asesinato en primer grado. En la sombría y fría mañana del 30 de enero, amigos y familiares de Heather celebraron un servicio conmemorativo privado para despedirse. Cientos de personas asistieron a la iglesia de Greeley, cuyos alrededores estaban llenos de patrulleros. El jefe de policía, Jerry Garner, dijo que el servicio había sido un reconocimiento a la vida de Heather y en su memoria se estableció un fondo de becas para su hija Victoria de 9 años. Mientras los familiares daban el último adiós a la madre asesinada, la mujer acusada de matarla era trasladada a una cárcel que no fue revelada para su protección. El jefe de la oficina de la cárcel, Rick Deal, explicó a los medios que dentro de la prisión se había hecho público que la mujer era la esposa de un oficial, y para evitar que alguien relacionado con algún caso de su esposo pudiera tomar represalias contra ella, la trasladarían a otro recinto penitenciario. Advirtió que a pesar de que no hubo amenazas directas contra Shauna, un recluso les dijo a otros que podía correr peligro si se quedaba allí. Por esa fecha también se anunció que los detectives de la Oficina de Investigaciones de Colorado ayudarían a la policía local en algunas áreas del caso. En noviembre de 2007, en vísperas del juicio, la policía aún no había logrado que Shauna confesara el crimen, pero conocían a una persona que podía hacer que su caso fuera aún más sólido: Michelle. Los oficiales la detuvieron y volvieron a interrogarla. Al principio sostuvo su declaración anterior en la que aseguró que no sabía nada. Sin embargo, cuando la policía la acusó de conspiración para cometer un asesinato e intento criminal de cometer asesinato en primer grado,
casi de inmediato accedió a contarles lo que sabía. Y sabía todo con lujo de detalles. Michelle dijo que sí había participado en la planificación del asesinato de Heather. Detalló que ayudó a su amiga a conseguir la máscara usada para cubrir su identidad y también la instruyó sobre cómo plantar evidencia, pues ella quería incriminar a su esposo Ken en el homicidio. Relató a los oficiales que esa no había sido la primera vez que Shauna había planeado matar a Heather. En otra ocasión, su amiga le había pedido que le cortara los frenos de su auto y advirtió que la fecha prevista para cometer el crimen era el 22 de enero. Ese día su amiga le pidió que cuidara a los niños y se fue al trabajo de Heather, pero al parecer no pudo hacerlo. Ante esta confesión, los fiscales le ofrecieron un trato por un cargo menor a cambio de su testimonio en contra de la acusada en el juicio. Por cierto, el juicio tuvo que ser trasladado a las cercanías de Fort Collins, en el condado de Larimer, debido a la publicidad previa y la posibilidad de que los miembros del jurado pudieran conocer a los testigos. Algunas personas dijeron que la policía de Greeley tuvo un conflicto de intereses en el caso, pero los fiscales aseguraron que los investigadores lo manejaron de manera profesional. La hermana de la principal sospechosa se convirtió en su mayor defensora. Debbie declaró ante los medios que la investigación en torno al caso de Shauna era terriblemente defectuosa y que su hermana era inocente. A raíz de estos acontecimientos, el juicio se retrasó hasta el 21 de febrero de 2008. La acusada entró encadenada a la sala del tribunal, donde hizo un gesto con la cabeza a su tía y a su hermana que se encontraban en la corte. En su declaración de apertura, los fiscales Cliff Riddle y Gregory Lamons describieron a Shauna como una mujer obsesionada y dijeron que el asesinato de Heather fue consecuencia de un caso de atracción fatal. Dejaron saber que tenían suficientes pruebas que vinculaban a la acusada con el crimen. Durante las audiencias, la fiscalía presentó más de 120 pruebas en su contra, y unos 40 testigos subieron al estrado, mientras que la defensa, a cargo de Kevin Strobel, presentó 2 testigos: Shauna y un investigador independiente. Los fiscales recordaron que el calzado usado por el asesino fue encontrado a poco más de 200 metros de donde la policía detuvo a la sospechosa. Señalaron que además se detectaron residuos de disparos en algunas de las prendas que vestía la acusada. En tal sentido, el abogado defensor respondió que no se encontraron restos de pólvora en la máscara que supuestamente había usado su cliente, y agregó que los residuos en su ropa podían provenir de una transferencia dentro del vehículo que también usaba su esposo, quien manipulaba frecuentemente armas de fuego. La acusación expuso todas las evidencias forenses, pero también contó con el poderoso testimonio de Michelle, quien describió ante la corte cómo habían preparado el plan de asesinato y la manera en la que incriminarían a Ken. La mujer contó ante el tribunal que el día del crimen, su amiga se había llevado la camioneta de su esposo, usó varias prendas de vestir que le pertenecían a Ken y dejó deliberadamente zapatos de hombre en la escena para que lo acusaran. Cuando Shauna subió al estrado en su propia defensa, negó su participación en el crimen y lanzó una afirmación que cayó como una bomba en el tribunal. Alegó que ella y Michelle eran amantes. Ante el sorprendido jurado, la mujer declaró que el testimonio de Michelle había sido una venganza porque ella había terminado la relación. Dijo que le había dicho que aunque la amaba, no podía seguir mintiéndole a su esposo y por eso le pidió que siguieran siendo amigas. Pero ella lo tomó mal y por eso estaba declarando en su contra. Sin embargo, Michelle negó ante el tribunal haber tenido una relación sexual con la acusada. Ken también rindió su testimonio en el juicio. Subió al estrado después de que el juez le asegurara que su declaración
no se usaría en su contra en el caso pendiente por manipulación del arma. Declaró que su esposa sabía disparar y que estaba claro que lo quiso incriminar. Los fiscales advirtieron que había 2 juicios pendientes para Ken y Michelle, pero dijeron que la evidencia era complicada. Durante los alegatos finales, el Ministerio Público argumentó que Shauna era la única persona con motivos para matar a Heather y pidió al jurado que hiciera justicia para la víctima. El 3 de marzo de 2008, después de 10 días de audiencias y 5 horas de deliberaciones, el jurado anunció que había llegado a un veredicto unánime, en el cual Shauna Nelson, de 36 años, fue hallada culpable de asesinato en primer grado. La mujer no mostró ninguna emoción cuando se leyó el veredicto y rechazó la invitación del juez Roger Klein para hacer una declaración antes de dictar la sentencia. Su familia, sentada detrás de ella, sacudió la cabeza y parecía estar en estado de shock. El magistrado le dijo que había llevado a cabo un plan con gran deliberación y la sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su abogado aseguró que estaban decepcionados del resultado y anunció que apelaría la condena. En la misma línea se pronunciaron los familiares de la imputada, quienes señalaron que había sido condenada injustamente y que la policía jamás buscó a otro sospechoso. Por su parte, amigos y allegados de la víctima sintieron que se había hecho justicia y estaban aliviados de que todo hubiera terminado. Ignacio salió del centro de justicia sin hacer comentarios. Para una de las amigas de Shauna, él era igual de culpable del crimen. Shauna fue trasladada al Centro Correccional de Mujeres de Denver, Colorado, para cumplir su condena. Luego del juicio, Michelle fue sentenciada a 9 años de cárcel y 3 años de libertad condicional obligatoria, por un cargo menor de cómplice en el crimen. Ken fue absuelto del cargo que se le imputaba y solicitó el divorcio. Se mudó del estado para criar a sus 3 hijos, Dylan, de 9 años, Jordan, de 7, y el pequeño Christian, de 2 años, producto del amorío entre Shauna e Ignacio. Por su parte, Ignacio renunció al cuerpo policial y se fue a Florida con su hija Victoria, de 10 años. Meses después, Shauna apeló su sentencia alegando una mala defensa, pero su petición fue denegada por un juez del Tribunal de Distrito de Wills. Durante los años siguientes, el caso fue objeto de varios documentales en Investigation Discovery y Oxygen, entre otros. En 2013, la hija de los Garraus, Victoria, se había convertido en una jovencita dulce de 16 años que vivía en Byron con unos amigos de la familia, donde cursaba estudios de secundaria en una prestigiosa escuela pública. En el verano de 2014, comenzó a trabajar en Gortmans y formaba parte de la comunidad de artistas en Byron Center High School. Era una experta en tecnología y tenía buen ojo para la moda, por lo que, en febrero de 2015, fue reconocida por ser una gran empleada. La jovencita ya cursaba su último año y tenía planeado regresar a Florida después de graduarse para reencontrarse con su padre y asistir a State College para ampliar su conocimiento en computadoras y aprender gráficos. Sin embargo, el 13 de marzo, sus planes se vieron truncados al fallecer en un accidente de tránsito. Al parecer, la chica, que en ese momento tenía 17 años, intentó esquivar un hueco en la vía y perdió el control de su Kia Rio 2002. Mientras conducía hacia el sur por Wilson Avenue, el auto se salió de la carretera y chocó contra un árbol. Su amiga, Kayla Dyer, de 17 años, quien viajaba de copiloto, sufrió heridas leves. El 20 de marzo, se llevó a cabo un servicio conmemorativo en Sarasota, Florida, donde Victoria fue enterrada junto a su madre Heather. Durante el funeral, sus amigos Katin Go y Shelby Digo Amato dijeron
que Victoria tenía un don para el humor. Siempre estaba sonriente y tenía un espíritu asombroso y un corazón muy grande. Por su parte, el director de la escuela secundaria Byron Center, Scott Joseph, emitió un comunicado lamentando su pérdida y la describió como una gran niña que sabía lo que hacía como artista. Luego de la muerte de su hija, Ignacio quedó devastado. Se supo que continuaba viviendo en Florida, donde trataba de recuperarse gradualmente de los demonios de su pasado. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!